revolución de Fidel Castro, pero si miramos de cerca, hay señales de nuevos tiempos económicos. Cerca de aquí, el mecánico Ernesto Ramírez está pidiendo cerca de $18.000 por su apartamento de 2 habitaciones. Él insiste que eso no lo convierte en un capitalista. De todas maneras, aunque se vendan autos, aunque se vendan casas, el sistema cubano va a ser el mismo que lo que es el socialismo va a ser. Hace 2 años y medio, el presidente Raúl Castro aprobó reformas que le permiten a los cubanos vender y comprar sus casas por primera vez en medio siglo. Ahora, gracias a otra nueva ley, las compañías de bienes raíces como este son legales. Los precios han crecido, pero también pienso que desde hace un año los precios han mantenido bastante estables. Incluso pudieran haber trabajado en algunos casos. Bueno, ahora estamos en el proceso de seguir buscando lo tuyo. La agencia inmobiliaria La Isla tiene 500 casas y apartamentos disponibles. A ellos les gusta llegar y encontrar una casa que no haya que hacerle nada. Y a ellos les gusta encontrar la rota para poder hacer su boleta a la persona. Entonces, en virtud de eso, pues la casa va moviendo los precios. Bueno, pues también las negociaciones se desarrollan entre compradores y vendedores. Nosotros funcionamos más que nada como facilitadores. Por ejemplo, este apartamento para remodelar cerca del malecón cuesta $35.000 y una propiedad de ensueño en este edificio Art Deco podría costar cerca del doble. Agente inmobiliario Giovanni Cantillo me muestra una casa de 3 habitaciones construida en los años 40. Dice que muchos clientes quieren evitar fincas raíces expropiadas después de 1959. Incluso van a la búsqueda de un título que no haya sufrido cambio en cuanto al propietario. O sea, intentan muchas veces buscar títulos originales de origen que vivan con los propietarios o los hijos o nietos de los originales propietarios. Con salarios gubernamentales de $20 al mes o menos y sin préstamos hipotecarios disponibles, los cubanos tienen que vender sus casas antes de comprar otra. Y quienes tienen propiedad tienen la posibilidad de utilizarlo a sí mismo como su tesorito, como su cajita de valor. Hay quien tiene más de una, incluso porque hay familias que tienen más de una propiedad y entonces te da esa garantía, ¿no? Vendo esta, movilizo, pongo mi líquido a lo mejor en garantizar otro tipo de propiedades que no tienes en este momento y entonces eso es lo que posibilita. Y de alguna manera sí, dinamiza para la economía del país. El cambio a veces se da lentamente aquí. Los propietarios y los agentes inmobiliarios parecen estar convencidos de que el mercado emergente de propiedades puede impulsar la reforma sin destruir la revolución. Juan CNN, La Habana. ¿Hay una ponencia de PowerPoint? No. Ah, ok. Por ahora. Are we going to do this in English or Spanish? Spanish. Is there anybody that doesn't handle the Spanish language? Okay, then we go to Spanish. Let me make las introducciones de rigor. Tenemos un panel muy reducido porque hay varios que no han podido venir. Sergio Díaz Briquets, ya bien conocido en los ámbitos de ASCII, demógrafo, sociólogo, medio economista, o economista y medio, depende de lo que esté haciendo, con una larga historia de trabajo, muy serios, muy rigurosos, muy profesionales, muy académicos.
junto con mi tocayo Pérez López, que está allá, algunos de ellos. Tenemos entonces Josiel Marrero. Tú vas a leer Eduardo López Basile, alguno de los que no puede estar. Josiel Marrero, a mi derecha, ingeniero del medio ambiente y miembro de la Fundación Núñez Jiménez, basada en La Habana. Rosendo, tenemos la conexión telefónica. Ok, perfecto. Entonces los discursos Mario González Corso del Lehman College. ¿Dónde está Mario? Escuela de Administración. Y Miriam Leiva, que por algún caso de nuevo de incongruencia cognitiva, como a mí me gusta decirle, no sabía que ella era discosant en el programa. Entonces tendrá que improvisará, y estoy seguro que lo puede hacer con luces de colores, sus comentarios. Vamos a empezar entonces con el trabajo. Bueno, empezamos con una película pertinente al tema del panel, muy interesante, y ahora empezamos con la ponencia de Eusebio Díaz Riquelme. Bueno, con mucho gusto estar con ustedes y les pido excusas porque he presentado varios trabajos sábados por la mañana y estoy sorprendido de la cantidad de gente que hay aquí. Por lo general hay 4 o 5, entonces yo traje 10 copias de mis cuadros. Primero porque eran muy pocos y segundo porque cuando usted hace un PowerPoint presentation siempre le dicen que unas pocas líneas y mis tablas son terribles, son enormes, así que yo los voy a compartir. Tengo como 10, ojalá que ustedes los puedan compartir y déjenme decirles que el trabajo, creo que la contribución mía más importante es haber generado esos cuadros, porque yo llevo años tratando de hacer esto y siempre era intimidante porque la cantidad de números que hay que manejar. Pero esencialmente déjenme darle el foco del problema, es que los censos por lo general son las fuentes de información más importantes para las estadísticas de vivienda, y especialmente en el primer caso desde Cuba, desde el periodo 43 al 53, que hay un periodo intercensal de 10 años, que es la recomendación internacional. Se hizo uno en el 2002 y el último fue en el 2012 y se acaban de producir los resultados. Lo primero que yo busqué, el tema de la vivienda me ha interesado, qué tipo de información tenían los censos. Interesantemente descubrí que en el censo del 2002 se habían incluido 13 preguntas sobre las condiciones de la vivienda, de las cuales muchas tenían subpreguntas. Por ejemplo, 6 en el año 2. En el año 12 se aumentaron, se hicieron 14 preguntas, de las cuales hubo algunas variantes, pero más que nada eran relativamente comparables. Desafortunadamente, y es en el caso de los que hemos seguido las estadísticas cubanas, yo decía que es una pena que Carmelo y Oscar no estuviesen aquí, porque se hubieran dado gusto con esto. Publican muchas estadísticas, no mienten, pero nunca revelan todo lo que sabemos que está ahí. Por ejemplo, en el caso del censo, y de eso los dos cuadros rápidamente, revelan mucha información. Por ejemplo, viviendas con conexiones a agua, por ejemplo. Pero tienen una pregunta que para mí hubiera sido muy válida, donde preguntan ¿con qué frecuencia reciben agua? Esa no la publican. Hay otra serie de preguntas sobre condiciones de la vivienda, cómo están los tabiques, las paredes, los pisos, etc. Esa no la publican tampoco. Hay otra pregunta que para mí fue fascinante. Hay una pregunta que si las casas tenían acceso a baño o ducha interior. Esa sí la publican, pero la casa pregunta sobre si tenían acceso a inodoro, esa no la publican. Entonces, uno se pregunta por qué hacen esto, ¿no? Pero esencialmente, si ustedes tienen acceso a los cuadros, si bien el primer cuadro son bastante complicados, y por eso digo que hay que analizarlos cuidadosamente. Hubo un conteo general de todas las viviendas en Cuba, tanto viviendas individuales como viviendas colectivas, y aparecen en la información de los censos mucha información interesante.
y mucha contradictoria. Pueden mirar el cuadro primero, requiere tiempo, a mí me tomó mucho tiempo entender lo que decía este cuadro, pero esencialmente plantea el total número de viviendas, de estructuras. Entonces hay una categoría que se llama residencias privadas, donde por ejemplo podemos ver que de las residencias privadas en el año 2002 había unas 3.5 millones, al año 2012 aumenta a 3.8. Yo también miré las estadísticas de construcción oficiales del ONE, está en la tabla número 2, y hay una diferencia. Por ejemplo, de acuerdo al ONE se fabricaron creo que 400 y tantas viviendas en el periodo intercensal, pero la diferencia, si usted compara el 12 con el 2, hay una diferencia que es mucho menor, que yo atribuyo, que es lógico, hubo la pérdida de los huracanes. O sea, se perdieron muchas viviendas con los huracanes y se reflejan en estas estadísticas. Otra estadística, y voy a ser muy rápido, las que me llamaron más la atención, y esta fue una que me sorprendió extremadamente, fue los números de apartamentos. O sea, el gobierno cubano ha puesto su énfasis en las microbrigadas, las construcciones comunitarias, etcétera, pero siempre el énfasis fue en la construcción de apartamentos. Y ahora vemos que en el periodo intercensal se pierden 11.000 apartamentos. O sea, la interpretación es posible, el colapso de los edificios, en La Habana especialmente, pero no en La Habana solamente, y no solo los edificios viejos, sino también en algunos casos que hay evidencia de que las construcciones de las microbrigadas, etcétera, también muchas han colapsado porque la calidad era muy pobre. Otro dato interesantísimo que a mí me llamó mucho la atención, que ha habido, si usted sigue la literatura de la vivienda en Cuba, es que ha habido un resurgimiento en las últimas décadas, lo hemos discutido, con José, lo he discutido con otros, de asentamientos marginales, los yeguipón, los barrios marginales, pero no solo en La Habana, y eso fue lo más interesante. Ha habido muchos datos en la prensa independiente de barrios marginales, en Holguín, en Sagua, en toda Cuba, y la interpretación a la que yo he llegado, que la he conversado con él también, que aquí hay una evidencia interesante que requiere mucho estudio, y es que muchos de estos barrios marginales posiblemente han sido establecidos por individuos que han migrado de los batallas. Recuerden que cerraron la mitad de los centrales de Cuba, donde eran unidades económicas localizadas, donde la gente se ha quedado sin trabajo y han emigrado a estos batallas. Sin embargo, si usted ve los datos del censo, en el primer censo discutían lo que yo llamo viviendas improvisadas, pero que si usted va al detalle no lo desglosan, pero en el segundo censo lo desglosan como solares, bohíos y viviendas improvisadas. Y en estos casos ha habido un declive, que yo no creo que se lo crea nadie. Entonces, pero como no se describe dentro del censo, no se da la información sobre las condiciones de la vivienda que nos podría permitir establecer esto, pues quedamos a oscuras. Otro detalle muy interesante que yo noté, hay un crecimiento muy grande de lo que llaman ellos, y las definiciones son muy específicas, residencias permanentemente ocupadas. Esas son las que yo asumo, son las viviendas típicas, pero hay dos categorías diferentes: viviendas temporalmente ocupadas, y hay otra categoría que dicen viviendas ocupadas por temporadas, por seasonal, no temporalmente, sino ocupadas por temporal. Y hay una coincidencia muy importante. Por ejemplo, aumenta el número, y aquí estamos incluyendo hoteles, estos son viviendas individuales. Hay un aumento en las temporadas, por temporada, seasonal occupied, de casi 60.000 viviendas en el periodo intercensal, donde precisamente no hace mucho, la semana pasada creo que se hizo un anuncio que el gobierno estaba permitiendo alquilar estas viviendas que utilizan el mismo marcado. Creo que son las viviendas, creo que de 5.600 a 2.900, y yo creo que son las escuelas en el campo. O sea que la política fue cerrar las escuelas en el campo, una inversión millonaria,
y me contaba nuestro colega que él visitó algunas y están totalmente destrozadas. O sea, si la maleza las está ocupando y ahí se reflejan las estadísticas sensatas. Las colectivas, creo, o al revés, pero creo que son las colectivas, demuestran una tendencia contraria. Y hay que ir a la definición específica y estas me parece que reflejan lo que ocupan los estudiantes internacionalistas. Por ejemplo, los muchachos de Pakistán que están ocupando, que están entrenándose para médicos internacionales, etc. Y hay un aumento notable que yo creo que se puede conectar con eso. Déjenme pasar muy rapidito por los cuadros para señalar las cosas más interesantes, porque no hay mucho tiempo. Bueno, le conté que en las de trabajo ha habido sí, un decline de un 47%, en ha habido un decline muy grande en solares, bohíos y otras viviendas temporales. Entonces yo trato, miré también, que sería una manera, que es el cuadro número 3, tienen estadísticas por periodo de construcción. O sea, del año 10 al año 20 se fabricaron tantas casas, etcétera, etcétera, por décadas, pero desafortunadamente sería una manera de estimar la pérdida del housing stock. Pero hay un componente muy grande de un 25-30% que no se sabe. Alega el habitante de la vivienda que no sabe cómo son, que me llamó la atención que el número más grande es de las que se construyen desde el año 2000 al 2010, donde recall, la memoria debe ser mejor, pero el porcentaje más alto. ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero me hace pensar. Yo miré también, dan detalles muy interesantes sobre ciertas características de la vivienda, donde no solo le dicen el número de viviendas, el número de, sociológicamente, households, de unidades familiares que habitan esa vivienda, y también le dan el número de personas que habitan esa vivienda. Datos seleccionados. Por cierto, yo nada más que miré los agregados nacionales, pero la información aparece por provincia. Yo traté de usar los datos del periodo de construcción para La Habana, donde se sabe que los colapsos han sido mayores, a ver si se podía tener una precisión, pero como ustedes saben, crearon 2 provincias nuevas. O sea que la comparación estadística entre lo que era La Habana Vieja y lo que es La Habana de ahora es diferente, porque son Mayabeque y la otra, que en parte lo sacaron de la provincia de La Habana. Pero, por ejemplo, mire, lo más interesante, hay una pregunta sobre fuente de iluminación, no electricidad, fuente de iluminación, y en el periodo intercesal casi se llega a una cobertura nacional total. Y ahí están los electrógenos famosos de Fidel, que sí que tuvieron un impacto, que pusieron no sé cuántas, yo conté ahí datos de Carmelo y de Jorge, que pusieron, a ver, ¿dónde están los datos? Pero importaron miles de plantas de diésel pequeñas donde han podido suplir la electricidad. A la misma vez, y que casi se ha llegado a una cobertura nacional total, no solo minimizaron los apagones, que era la fuente, el objetivo más importante, pero han electrificado todo el país. Parte del problema, y eso es bien interesante, que es costosísimo. O sea, si siempre y cuando tengas el diésel importado y puedas mantener esos equipos, se puede mantener. Pero el uso, por ejemplo, que hace, lo habla muy cacareado, de fuentes energéticas solares, prácticamente insignificante. Ha bajado mucho el uso de la querosina, y se puede ver en los cuadros. Hay una pregunta, por ejemplo, de acceso a facilidades para cocinar. ¿Qué casa no lo tiene? Pero todavía hay una poquita, 1%, 2% que no tiene facilidades dentro de la residencia. La parte más interesante, para mí, disponibilidad y fuente de agua. Y por supuesto hay aumento. Por supuesto, presentan estadísticas de los que tienen la conexión directa a la casa con tubería, y los que tienen acceso a aguas por tuberías, pero fuera de la vivienda. Y por supuesto ha habido cierta mejoría, pero lo que nunca dan es, y como dije anteriormente, hay una pregunta:
con qué frecuencia reciben el agua. Aún así, hay evidencia de que hay 125.000 viviendas en apartamentos, que me sorprendió, que dependen en estos momentos en apartamentos, no en casa, dependen en camiones que distribuyen el agua. O sea que ha habido un deterioro. Usted puede asumir que si tienen las cañerías, ¿por qué van a depender del agua externa, ¿no? Sí. Bueno, pues muy poquito, no tengo tiempo para más nada. Lo que me sorprende de nuevo, ha habido un gran interés volviendo al tema que yo creo que hay que estudiar, de las residencias marginales. Ha habido estudios, por ejemplo, Oyula y Hamburg hicieron un estudio muy importante con apoyo internacional, o sea que eso que siempre es otro punto, que en Cuba no usan el término de yeguipón o vivienda marginal, porque asumen un ejercicio intelectual que eso implica que ese tipo de vivienda no tiene acceso a educación, a servicio público, que tiene cierta lógica. Pero en Cuba no era tampoco la situación de los que están a cabo de la política de housing en el mundo entero, de los sites and services. En Cuba no se llegó a eso, que es el caso de los tugurios en Perú, o en Malasia, o en Indonesia, donde le dan a la gente un pedazo de tierra y le ponen una conexión de electricidad, ¿no? En Cuba nunca se llegó a eso. O sea, que yo creo que lo que sería interesante que el gobierno tal vez lo publique en un futuro, pero de nuevo creo que la información que proveen estos cuadros que sirvan a otros para empezar a ser estimados de lo que se puede ver y por lo menos dar una visión estadística de la situación de la vivienda en Cuba, pero muy parcial. Siguiendo el orden de... Hola, ¿tú funciona? Sí. Siguiendo el orden, déjame pasar el micrófono aquí. Siguiendo el orden del programa, Steven va a hacer la presentación de Eduardo López Bastida, análisis de los principales indicadores de desarrollo. En el orden del programa. Sí, Eduardo, ahora la presentación de Eduardo, no voy a hablar yo de mí, sino... Tú eres el que va a hacer era al revés. Steven va a hacer la presentación de Rosendo. Ya me confundí, perdón. Bueno, buenas tardes, buenos días todavía. En mi caso, agradecer de nuevo a ACE, a toda esta organización, a sus fundadores, los que la han sostenido, por una vez más propiciarme, aguantarme y sostenerme en este importante foro para mí. Y para mí es muy importante, personalmente, estar en este momento, en este panel, un sábado por la mañana, y ya pondré en mi currículum que pude quitarle 20 personas a Carlos Alberto Montaner, que está ahí al lado. Entonces, para mí eso es lo más importante que voy a poner en el currículum. Entonces, Eduardo, es un placer también presentarle este trabajo del doctor Eduardo López Bastida, que es un colega que trabaja cuestiones ambientales de la economía, es un economista, un ambientalista. Esto que estamos tratando de proponer de muchas de estas conocimientos y aplicaciones en Cuba, y bueno, desgraciadamente por cuestiones de visas y cosas de esas no pudo venir, y es un placer para mí presentar un resumen de su trabajo, que lo conozco, pero lo voy a leer. El trabajo de Eduardo hace un análisis crítico del comportamiento de los principales indicadores de la República de Cuba, vinculado con la economía ecológica, tomados a través de informaciones estadísticas del país y de organismos internacionales al respecto. Se presentan análisis de comportamiento y tendencias de varios indicadores como huella ecológica, huella hídrica, matriz energética, índice de globalización, indicadores de desarrollo humano, bienestar social, calidad de vida, índice de desempeño ambiental, etc. De manera de tener una idea de las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas del país para alcanzar la sostenibilidad, especialmente la alimentaria y energética, tal y como plantean las soluciones a más largo plazo planteadas en los lineamientos de la política económica y social del Partido de Cuba. Se hace una comparación de estos indicadores con otros países de la región y se emiten recomendaciones de cómo enfrentar los principales retos que enfrenta Cuba para alcanzar el desarrollo sostenible. Eduardo
con su equipo de investigación, se han planteado preguntas para mí medulares e importantes, y quiero decir que son de los pocos que se plantean esto ante un nuevo y posible modelo de desarrollo que alguien en algún momento tendremos que plantear, y esperemos que lo podamos hacer y trabajar en eso con Jorge y Sergio y eso. Ellos se han planteado la pregunta: ¿cómo diseñar el modelo para que tenga presente la sostenibilidad? La pregunta tiene su problema también, pero bueno, vamos. ¿Qué condicionantes hay que tener en cuenta para un desarrollo sostenible en Cuba? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Cómo medir este desarrollo? Esto es lo que se basa todo su trabajo, que es muy extenso. Yo lo tengo, si alguno lo quiere, aunque después sea publicado en los proceedings de ASCII, por supuesto, pero yo lo tengo en mi computadora y se lo puedo pasar. Trabajo bien extenso, muy explicativo. Y yo, para terminar, me voy a basar en dos indicadores de los tantos que leí que él da, que es la huella ecológica y el índice de desarrollo humano. La huella ecológica es un indicador agregado definido como el área de territorio ecológicamente productivo, cultivos, pastos, bosques, ecosistemas acuáticos, necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población dada con un modo de vida específico de forma indefinida. Su objetivo fundamental consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida y, consecuentemente, su grado de sostenibilidad. Básicamente, sus resultados están basados en la observación de los siguientes aspectos: la cantidad de hectáreas utilizadas para urbanizar, generar infraestructura y centros de trabajo, hectáreas necesarias para propiciar el alimento vegetal necesario, superficie necesaria para pastos, superficie marina necesaria, hectáreas de bosque necesarias para asumir el dióxido de carbono. Si estoy muy rápido, estoy trabajando muy rápido para tener yo más tiempo, ¿no? Siempre hay una trama. Entonces, si voy muy rápido también me lo dice. Estos resultados se comparan con la capacidad de carga. Estos resultados se comparan con la capacidad de carga, que es la cantidad de tierra que tenemos en el planeta a vivir por persona. El análisis de la huella ecológica proporciona una herramienta para la interpretación ecológica de hoy y permite identificar los objetivos para disminuir la carga ecológica de la humanidad. Es posible asegurar el bienestar humano con el patrimonio ecológico que tomamos prestado a nuestros hijos, y la huella nos indica si caminamos en buena dirección. En el trabajo se muestra el crecimiento sostenido que ha tenido la huella ecológica en los últimos años y se compara con la capacidad de carga del planeta para el mundo y América Latina. Hay varias figuras que la hacen desde la década del 70, el promedio mundial, en la década del 80 para América Latina, y el valor de la huella ecológica ha sobrepasado su capacidad de carga, que nos demuestra la insostenibilidad de los modelos de desarrollo consumista que hoy tenemos en la mayoría de los países. Hace también un análisis, como le decía, del índice de desarrollo humano, cómo se ha comportado, cómo se comporta en Cuba, cuáles son los parámetros del índice de desarrollo humano, que es la longevidad, los conocimientos y el nivel decente de vida. Cuba plantea y hace todo ese análisis. El índice divide a los países en alto, medio y bajo. Desarrollo humano, Cuba tiene el privilegio de ocupar el lugar 52 en este índice, considerándose como otros 8 países latinoamericanos de alto desarrollo humano. Es de destacar que, a pesar de tener Cuba un aporte menor en el componente económico, la mayoría de los países logra un alto índice general y logra ponerse en el primer grupo debido a sus altos índices sociales y educacionales. Esto es lo que considero que es una parte esencial de su trabajo, y como le dije, tengo su trabajo y lo pueden ver como un trabajo bastante extenso y con un análisis profundo. Yo le propondría a la mesa, si está la llamada, pasar al docente para después hacerlo yo. Ok. Sí. Más rápido. La productividad hay que traquear. Estamos negociando un proceso de negociación. Yo considero el trabajo de José, para irlo introduciendo, y el de Eduardo,
son de esos trabajos que yo siempre digo, como tantos en Cuba, de que hay que reconocerlo porque es como el trabajo de la hormiga negra sobre una pared negra y que son esenciales y muy importantes, nada publicitado, nada reconocido, pero que están teniendo una trascendencia importante. Rosendo, en su perspectiva cultural, de desarrollo local, y Eduardo con todo este trabajo de indicadores de análisis, los indicadores ambientales cubanos para un futuro desarrollo es realmente importante. Bueno, en lo que van comunicando voy yo adelantando mi trabajo. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Dónde está esto? Ya. Bueno, buenos días de nuevo. Yo pensaba esto de usar software sin licencia era nada más en Cuba. Y veo para todas las computadoras le sale también eso. Software sin licencia. O seguro que lo instalaron en Cuba. No, lo instalaron en Columbia University, pero no sé lo que pasó. Qué tranquilidad más. Bueno, vamos. Para mí, desde que comenzaron estas medidas de que, aunque le llamen proceso de actualización económica en Cuba, y no son más que medidas económicas, medidas de ajuste económico, por lo que implica reducción de presupuestos en varios aspectos sociales de Cuba, siempre tuvo el temor de las afectaciones que pudiera tener esto a todo el desarrollo ambiental y a todo el desarrollo socioambiental en Cuba. Por eso este trabajo, a partir de una expedición que hicimos a la cuenca del Toa, entonces las transformaciones socioeconómicas en Cuba y los ecosistemas, es un primer abordaje, una primera aproximación, evidencias en la cuenca del río Toa. Premisas: en la actualidad, de forma general, cuando los gobiernos u otras instituciones financieras tienen que aplicar algún tipo de plan de medida o ajuste económico para salvar las economías nacionales, eso ocurre en todas partes, en todos los países, y alejarlas de las crisis, son insuficientes las valoraciones previas que se hacen de los efectos de esos arreglos sobre los ecosistemas, los recursos naturales en general y sus interacciones. Creo que en eso estamos de acuerdo, seamos o no lo que sea. Un proceso que se ejecute pensando solo en mejorar los indicadores macroeconómicos puede tener consecuencias irreversibles en el funcionamiento de diferentes tipos de ecosistemas. Es decir, estos planes de ajuste, estos planes de ajuste económico que ocurren en todos los países y que Cuba está bajo un plan de eso, llámese transición económica, llámese eso también, y se está pensando mucho en indicadores macroeconómicos solamente, y hay que empezar a pensar un poco también en esos indicadores macroeconómicos, su relación con la naturaleza. Estas consecuencias provocarían desajustes en las cadenas productivas, hablando en términos económicos, en las cadenas productivas, que afectarían notablemente a la economía, por lo que los resultados de estas medidas económicas no tendrían los efectos esperados. Eso está claro. Esto de usar software sin licencia.
panel de Carlos Alberto Montaner. Allá seguro que no pasó eso. Ya, ahí. En Cuba, en los últimos 3 años ha venido atravesando un profundo proceso de cambios en su economía que son bien conocidos. La urgente necesidad de estas transformaciones ha impedido, es real, que se tengan en cuenta todos los factores socioambientales que también participan en los procesos de ajuste económico. Hacer funcionar bien la economía es imprescindible para el desarrollo de Cuba. Tener en cuenta los servicios ambientales que prestan los ecosistemas a este desarrollo es la única forma de hacerlo sobre bases seguras y duraderas. Es una frase que también utilizaba en el trabajo del año pasado con respecto a los temas ambientales. Así, entre enero y febrero de 2014 hicimos una expedición, eso no se ve bien, ¿no? Una expedición al Toa, aquella foto maravillosa de la cuenca del Toa, no sé si se ve bien. A ese lugar, esa cuenca, la cuenca es la fábrica de agua de Cuba, un ecosistema maravilloso. Ahí ven imágenes del yunque de Baracoa, diferentes momentos. Es un ecosistema impresionante. Yo soy un ambientalista de ciudad, no me gusta mucho el campo, pero lo hice, fue una experiencia maravillosa. Y para mí lo fundamental fueron las personas. El río principal Toa y toda su cuenca se encuentra en una de las zonas más importantes del país, el Caribe, por sus altos valores de biodiversidad, ecosistemas y endemismo. Limita con Cuchillas de Moa, con el Océano Atlántico y la Sierra de Purián. La expedición la hicimos, como le dije, entre enero y febrero. Los principales malestares detectados con esas personas que estuvimos en el Consejo Popular Tibiján, recorriendo las comunidades de Tibiján, La Segunda, Boca de Naranjo, La Forestal, La Perrera, La Planta, Bernardo, Tabajó, Peralejo y El Naranjal. Los principales malestares estuvieron centrados en el transporte, la comunicación, el empleo y la educación. Y vamos a ver cómo todo esto, los malestares a partir de medidas económicas que se han tomado a nivel nacional y que tienen influencia en esos lugares. A profundizar en estos aspectos encontramos otras insatisfacciones relacionadas, como puede ser la demora en los pagos productivos, los pagos por los productos agrícolas entregados a copio, distribución insuficiente de productos hacia las comunidades, cierre de escuelas primarias, que es una cuestión importante. Ha habido una reducción en el presupuesto de educación y donde primero van a cerrar las escuelas primarias son las escuelas de la montaña, que hay un maestro para 3 o 4 niños, entonces bueno, tienen que concentrar un poco las escuelas. Recreación escasa para jóvenes y población en general, y regulaciones de guardabosques en contradicción con los intereses agrícolas. Ahí hicimos varias mediciones de agua, diferentes parámetros, pH, conductividad, potencial redox, y queríamos conocer el estado del sistema hidrológico de la cuenca del Toa, entre otras cosas, pero sobre todo la relación con los demás elementos abióticos y bióticos del ecosistema. Los parámetros medidos en función del equipamiento que contamos fueron conductividad, pH, sólido soluble, potencial redox, y en los puntos donde la geomorfología lo permitía, se hicieron mediciones de caudal. Teniendo en cuenta las características específicas del río Toa como fábrica de agua de Cuba y las diferentes etapas histórico-ambientales que ha transitado esta zona, asumimos que los análisis no se podían centrar solamente en las clásicas mediciones y valoraciones de calidad de agua y los criterios de evaluación ambiental utilizados hasta el momento. Con esta premisa y nuevos aspectos socioeconómicos, todas las cosas que han pasado, migraciones internas, desaparición de comunidades, abandono y no renovación de cultivos, concentración de escuelas, todo esto causado por las medidas de ajuste económico de los últimos 3 años, que están también influenciando en el Toa y su cuenca, y estuvimos haciendo una evaluación integral del estado de los procesos del ecosistema. Ya no se puede analizar el río como tal, sino hay que analizar el ecosistema como tal y las interacciones entre los diferentes elementos. Y así estudiamos el potencial redox, que este parámetro ha sido un poco estudiado en Cuba y puede ser muy útil en las valoraciones proactivas de los ecosistemas. No todos son insatisfacciones, los pobladores también, sus principales satisfacciones de la zona. Uno dice, bueno, ¿por qué todavía vive aquí? La tranquilidad, el clima, el agua, el río, y importante, todavía se conserva la honestidad de las personas y es transmitible. Ahí ven
las malestares que le hablamos, las cuestiones de transporte, que se concentran sobre todo en balsas y demás. El tema de la migración, ¿por qué la gente migra? Principalmente por el cierre de las escuelas primarias, como ya yo lo decía, en pequeñas comunidades, y las disoluciones de la CPA, la Cooperativa de Producción Agropecuaria, y unificaciones de 2 CCS. Al desaparecer la CPA, porque no son eficientes, lo que sea, dejan de tener trabajo, y al unificarse hay mucha gente que se queda sin trabajo y tienen que migrar. Así que los dos problemas fundamentales son la escuela, la concentración de las escuelas, la desaparición de escuelas en muchas de estas comunidades, y todas las reestructuraciones a las empresas agrícolas, las CPA y las CCS. Y situaciones estas que generan a partir de ajustes económicos recientes que también llegan a la montaña. El primer motivo busca que los niños continúen recibiendo educación sin tener que recorrer grandes distancias, es decir, al cerrar escuelas en comunidades aisladas, las personas, las familias vienen a otras comunidades, porque no pueden estar recorriendo todas las mañanas 20 kilómetros para allá y 20 kilómetros para acá. Entonces se muda para que el niño continúe recibiendo educación. La familia migra hacia donde estén funcionando las escuelas. Al cierre de la cooperativa provoca también la migración, por sus miembros tienen que buscar nuevas posibilidades. Hay otros aspectos como la cuestión del transporte, que hay muchos caminos en la montaña que solo pueden ser transitados a pie y con muros, y su uso y mantenimiento depende fundamentalmente de la distribución de los asentamientos y la actividad productiva. Al disminuir la actividad productiva local, por diversas razones en el entramado de las nuevas medidas económicas, cerrarse un grupo de servicios esenciales, acopios, tiendas, consultorios o escuelas, y disminuir o desaparecer la población de los asentamientos, primero se descuidan y luego desaparecen estos caminos. Si cuando 3 comunidades desaparecen, los caminos que se comunicaban entre ellos, al concentrarse en estas, esos caminos se descuidan o desaparecen, y eso erosiona y va al río. Y la erosión de estos caminos abandonados, no consolidados, va a parar al cauce del río, lo que provoca que se va mineralizando este cuerpo de agua, como lo demuestra el elevado pH y los valores de conductividad eléctrica obtenidos. Gráfico, que a ver si ya están aquí, que lo van a ver. Esto a su vez trae como consecuencia que disminuye su capacidad autodepuradora. Como todo elemento natural, elemento dinámico, el río tiene su capacidad autodepuradora. Y entonces algo que cierra las escuelas, los caminos, disminuye la capacidad autodepuradora del río, afectándose el rol del río como elemento fundamental de estabilidad ambiental en este ecosistema, evidenciado en los bajos valores de los potenciales redox que van a ver en algunas gráficas. Como verán, esto son un gráfico de pH. Es alarmante cómo el pH en todo el curso medio inferior del río que estudiamos está todo el tiempo por encima de 8, exactamente solamente en el punto 17, que es el Tibaracón, del todo, que es la desembocadura del río, que ya ocurren otros procesos de estuario y demás. Pero que el TOA hoy, en el año 2014, en su curso medio inferior, todo su pH esté por encima de 8, es que está cambiando ha cambiado completamente su estabilidad y sus condiciones para mantener estable la vida acuática del río. Debe estar en 7, 7.3, no pasar de 7.5. No puede estar. Eso ya de 8 es demasiado básico. Muchas especies que necesitan de neutralidad o incluso algunos elementos de acidez también. La conductividad eléctrica es otro parámetro, como verán, la mayoría está elevada, porque ya pegada a 200 la mayoría de esos puntos, y en algunos puntos más es la mineralización que le venía hablando a partir de la erosión que va ocurriendo, que la verán ahí en esta foto. Todos los procesos erosivos que vienen ocurriendo por caminos abandonados, por fajas hidrorreguladoras no consolidadas y demás. El empleo, que es otro de los problemas que causa problemas ambientales. La actividad agrícola es la principal fuente de empleo y actividad económica de la región. Desde siempre, y no siempre correctamente, se ha cultivado en tierras difícilmente clasificables como agrícolas. La mayoría es de vocación forestal y muchas sencillamente tierras de conservación. Por tanto, aunque no tienen que ser excluyentes, los intereses productivos y de conservación son hoy en día un conflicto central. ¿Sí? Lo conservas, lo cultivas, guarda bosque, la agricultura, todo esto, que necesita una política clara y una visión de largo plazo. El tema de la tierra y la agricultura es muy complejo, pero esencial en estos parajes inclinados. Conservar los recursos naturales únicos de estas regiones no puede estar reñido con la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la gente. Y yo soy conservacionista y ambientalista, y lo estoy diciendo así. Conservar estos recursos en museos naturales es fácil,
El desafío es educar a las personas, capacitarlas para que los valoren y aprendan a vivir inmersos en ellos sin destruirlos. Y para implementar esto, urge diseñar políticas y desarrollar acciones que equiparen los servicios ambientales de los otros sistemas con las medidas socioeconómicas requeridas por las circunstancias y el bienestar al que aspiran los pobladores de esta zona, que lo veíamos en fotos anteriores. El potencial redox que ven en esta gráfica, como lo verán, es muy unísono. La cuenca del Toa tiene una diferenciación en su paisaje y lo diferente que es a lo largo de todo su curso, su geomorfología, debiera tener parámetros de potencial redox muy diferentes, mostrando las diferencias que hay en todo su curso. Potencial redox es el potencial de oxidación-reducción, y él indica un ecosistema la capacidad que tiene de autodepurarse, de respirar, de participar en procesos con los diferentes elementos, con los demás elementos de flora, fauna, con toda la biota, con los elementos vivos, la biota y todos los otros elementos. Sí. ¿Cuál es lo deseable? Lo deseable es que sea diverso, que no sea tan homogéneo. En todos los puntos se mantienen, la mayoría entre 100 y 120, que es un punto bajo, debería ser mayor, por lo menos mayor a 150. Pero el problema no es que esté bajo, solamente que está muy homogéneo. Quiere decir que están pasando procesos que están homogenizando las condiciones ambientales de la cuenca. Si hubiera uno que en el punto 11 que estuviera a menos de 100, pero después tuviera otro a 150, aunque no fuera alto todavía, está describiendo todavía lo que es un ecosistema de montaña, con todas las características que lo he dicho aquí, cuando está en el trabajo, de la cuenca hidrográfica Toa, que tiene diferentes tipos de relieve, diferentes tipos de paisajes, diferentes geologías, y entonces que un análisis de su potencial redox, su capacidad autodepuradora, debería mostrar las diferencias que hay. Si lo está dando tan homogéneo que en el 85% de sus puntos está todo entre 100 y 120, es que algo está pasando, se está homogenizando las condiciones, no es que en un tramo esté mejor y en otro peor, es que ya en todos los tramos se está comportando igual y no está propiciando la interacción del cuerpo de agua como tal con los otros elementos del ecosistema. El reto hoy es que las medidas económicas en los diferentes sectores económicos también contribuyan y garanticen a la estabilidad ambiental del ecosistema, al mismo tiempo que se satisfagan, como decía, los sueños de los montañeses en el lomerío, comenzando por la comida y pensando que los beneficios de los productos y servicios que allí se generen en buena parte los reciba la gente de las lomas. El trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión económica aún están por extenderse en esta comunidad y pudiera ser una alternativa a la solución de ciertas demandas de productos y servicios. Es imprescindible que su incidencia sea regulada y estimulada desde el principio con criterios de responsabilidad social y ambiental. Perdón. Sí. ¿Conexión? Yes, it went through and I'll just call again. Okay. How much longer cuánto tiempo más? A mí me quedan 3 minutos, o 2. No, para estar. Voy a empezar luego. Los diferentes servicios, allá arriba en la loma sí no falla, hay una iglesia pentecostal que funciona perfectamente, hay otros servicios internos, pero con escasos productos y demás. Pero dominan, como decía, escuelas multigradas, hay maestros que tienen una labor genial y a muchos se han quedado sin trabajo, le han quitado la escuela, pero ahí, por ahí están. Bueno. La dura realidad ha convertido en necesidad el repensar el concepto de educación en la montaña. Ha sido necesario inventar nuevas estrategias. Sin embargo, hay que hacer un alto en camino y reconocer que no se trata solo de un tema económico o la meta de alcanzar el 9º grado. Es necesario que cada preadolescente instruido quiera continuar estudiando y regrese a su terruño y encuentre en él una oportunidad de empleo digno. Si garantizar los estudios significa que la familia abandone su finca, que el niño viva años de subsistencia secundaria, pre o tecnológico, más tiempo en la beca que en su casa, es también una manera de garantizar el desarraigo y luego el abandono de la montaña, que como ya hemos planteado provoca a mediano plazo disminución de las capacidades regenerativas del ecosistema. Si se va la gente, disminuye su capacidad regenerativa. ¿Y por qué se va la gente? Bueno, ya lo hemos estado hablando. Las actuales afectaciones y ambientales presentes en la región
se relacionan con la actividad agropecuaria y forestal, pero no solo en ella. Esto nuevamente requiere una visión integradora que, además de la existencia de la exigencia del cumplimiento de las leyes y regulaciones, proponga alternativas viables y sostenidas en el tiempo, incorporando la capacitación y la educación ambiental como elementos institucionales de procesos formadores de una cultura ambiental que trascienda e involucre a las instituciones y a toda la población local. Hay que tener presente también cómo reaccionarían las importantes formaciones vegetales y especies animales que habitan en el TOA a las variaciones de los parámetros físico-químicos que van ocurriendo como resultado, entre otros aspectos, de las medidas económicas nacionales que llegan sus efectos a la zona de montaña. Estas son las principales consideraciones que constatamos y que puedo afirmar, y que se sustentan en que en estas comunidades habitan personas con institución y con anhelo. Por tanto, es también responsabilidad de quienes desterraron hace décadas el desamparo, no dejar que muera la esperanza y crezca en el desarraigo y el abandono. Muchas gracias. Docente, ¿nos escucha? A ver, está el auditorio que está escuchando. Ah, este está apagado. A ver. Empieza, ¿no? Programa de desarrollo local y comunitario, esto pasando por sus objetivos y competencias fundamentales. Ocurre que el 18 de abril de 2011 se aprobaron los lineamientos de la política económico-social que va revolucionando la realidad cubana. Uno de sus acápites fundamentales es el que otorga una gran autonomía a la gestión de los municipios en aras de incrementar las iniciativas locales que hacen las ejecutivas en su desarrollo. De ahí que, impulsada y coordinada por el Ministerio de Economía y Planificación, los consejos de administración municipal, como uno de sus elementos novedosos, han tenido que conseguir la estrategia de desarrollo sobre la base de las iniciativas municipales para el desarrollo local. Esta estrategia tiene como objetivo lograr una participación activa de los gobiernos municipales en su estrategia de desarrollo mediante la gestión de proyectos económicos capaces de autofinanciarse, generar ingresos que posibiliten la sustitución efectiva de exportaciones, especialmente alimentos, y obtener ganancias que se destinen de manera sostenible en beneficio local como complemento de las estrategias productivas del país. Pero ellos se percatan que la propuesta en sí misma todavía no era lo suficientemente abarcadora, porque hay elementos que se quedan afuera. Y en cuanto al pasado año 2013 se ofrece el proyecto de desarrollo local y comunitario para municipios cubanos. Con este programa se pone el centro de la atención, procesos y acciones que promueven la formación de un sujeto social comprometido y con capacidad de actuación transformadora, donde se promuevan valores y comportamientos humanistas, éticos, de equidad, de justicia social y ecológicamente sustentable. El reto que se plantea el programa es lograr impulsar un desarrollo sustentable en los territorios a partir de la generación de ingresos económicos necesarios, sin sacrificar objetivos sociales fundamentales en aras de preservar la cultura y la identidad local. Se incorporan en esta propuesta municipios cuya actividad económica fundamental no se sustenta sobre la base de la producción de alimentos y de la actividad industrial, básicamente, ¿no? Sino que se incorporan municipios cuya potencialidad se sustenta en los recursos naturales que poseen, en la potencialidad de esos recursos naturales, en el manejo sostenible de su patrimonio sociocultural, histórico, artístico y culinario, los modos de vida, los saberes, las tradiciones e imaginarios que fomenten una base productiva y económica desde el emprendimiento
todo esto se va a llevar a cabo mediante cursos, talleres en los temas de metodología para el diseño de estrategias de desarrollo local, diseño y gestión de proyectos, educación popular, participación ciudadana, negociación y diálogo, economía de la cultura, cultura y desarrollo, marketing cultural, bueno, entre tantos otros elementos de capacitación. La segunda estrategia es la activación y diversificación de la base productiva y económica de los municipios desde la economía de la cultura, es decir, a partir del aprovechamiento de las potencialidades socioculturales de los territorios. Y la tercera estrategia es el fortalecimiento de la identidad local, la cultura popular y las psicologías locales. Creo que es muy importante en todo esto, desde el punto de vista metodológico, la realización de un diagnóstico integral que es fundamental. Pues, teniendo ese diagnóstico, se puede realizar entonces la estrategia que va a permitir la proyección de futura a mediano y largo plazo de los municipios. Y también va a permitir formular, crear, conseguir, concretar proyectos desde las potencialidades locales. Por todo ello, el programa impulsará la implementación de iniciativas innovadoras, creativas y sostenibles en el ámbito de la cultura, promoción de las microempresas culturales, la industria cultural y las cooperativas de artesanos y oficios, que es un elemento absolutamente poderoso. Pero el programa también favorece el incremento de bienes, servicios culturales y producciones artísticas en diferentes manifestaciones en los municipios. En este sentido, entre las actividades culturales que contribuyen al desarrollo local y que se proponen realizar, se encuentra la realización de eventos culturales, festivales artísticos, expoventas, ferias populares de artesanía y bienes culturales, pasacalles, fiestas populares, la creación de talleres de producción artística y oficios, en vidrio, herrería, cerámica, alfarería, jardinería, bordados, entre tantos otros. En sentido general, este programa orienta sus esfuerzos a desarrollar competencias estratégicas, teóricas, metodológicas y prácticas en los municipios y sobre todo en los actores fundamentales de esos municipios, que es otro elemento novedoso, para incentivar el desarrollo local con una visión multisectorial que incluye acciones transformadoras de la localidad y mejoren la calidad de vida de la población, aprovechando sus potencialidades socioculturales, patrimoniales e identitarias con la participación y la implicación consciente y responsable de las y los ciudadanos y las instancias de gobierno en su desarrollo cultural. Me parece que es un proyecto loable que va a permitir un mejor desenvolvimiento de las comunidades y que va a favorecer todo el proceso de descentralización que nunca hizo un efecto en la economía cubana y que, bueno, me alegro mucho que se haya mencionado que también se puede explotar este mundo extraordinario que es el de la cultura y el sentido general. Así, de manera sucinta, he presentado el programa, espero que lo hayan entendido y, bueno, muchísimas gracias a todos, en especial a Josiel, bueno, a mi amigo, hermano, compañero Steven Timber, que ha hecho un gran esfuerzo por la participación, por mi participación en el evento. Saludos a todos y a presentes, por supuesto. No cuelgo, por si hay alguna pregunta para ti, para que sea primero. Ok. Domingo Muchaste, adelante. Preguntarle cómo valora las contribuciones de la Agencia Española a Medios de Desarrollo en los proyectos de Baracoa. ¿Escuchaste, Rosendo? Que cómo valoras la ayuda de la Agencia Española de Cooperación, la ESI, a los proyectos al desarrollo. La ESI ha ayudado enormemente a la potenciación de este proyecto comunitario, este proyecto de desarrollo local y comunitario, descentralizado totalmente, ¿no? Bien, la ESI ha sido fundamental en todo esto. La ESI está trabajando con Cuba desde hace mucho tiempo, no solamente
Gracias. No te vayas. ¿Alguna pregunta para Rosendo? Está en línea, ya después pasa. Sí, Rosendo, es Gregory Vignowski. Quisiera saber si tú sabes si han hecho algún estudio sobre las potencialidades en el lugar de Baracoa, esa parte, de desarrollar lo que yo creo que podría ser un motor importante para la economía, que es chocolate, o sea, cacao de nicho, porque yo he leído estudios de que en esa parte tienen cacao de muy buena calidad y que Cuba podría crear una industria bastante importante de chocolate, no industrial, sino especializado. ¿Tú sabes si el gobierno o alguien ha hecho un estudio sobre esa parte para su potencial económico? ¿Escuchaste, Rosendo? Mira, Gregory Vignowski te pregunta si sabes si han hecho algún estudio, algún análisis de las potencialidades que hay en la zona de Baracoa para producir chocolate de forma menos industrial. De dominación de origen, o sea, chocolate. Como una denominación de origen, un chocolate propio de Cuba. El centro de trabajo comunitario y el centro de referencia de trabajo comunitario en Cuba, que es el intermediario entre el Ministerio de Planificación Económica y los territorios. Se ha hecho ya toda una estrategia que después de haber hecho un profundo diagnóstico para aprovechar esas potencialidades. Sí, como no, se empieza a crear varias cooperativas para producir chocolate artesanal, para aprovechar incluso todas las bondades del cacao que son casi infinitas. Es decir, los subproductos, los derivados del cacao en el sector general. Incluso yo creo que se puede hacer mucho más, porque yo pienso que la gran industria confitera de Cuba no debe estar en La Habana, tiene que estar en Baracoa, porque tanto los derivados del cacao como los derivados del coco son fundamentales para la industria confitera, no tenía que ir para allá. Y además de eso, bueno, se van a las potencialidades de Baracoa relacionadas con su tradición en cuanto a la producción de banano, con todos sus derivados, pero también todas las potencialidades como ofrece el mar, todos los elementos vinculados con el arte culinario de Baracoa, con toda la creación del bacán, del cucurucho, de la pulanga, del cangrejo con el leche de coco, porque no existe Baracoa, por ejemplo, ningún restaurante estatal que ofrezca comida típica. Los particulares sí lo hacen, pero un restaurante especializado, uno, dos, tres restaurantes especializados en comida típica baracoesa, que es única dentro del panorama cultural de Cuba, no, todavía no se ha hecho. La prohibición con este programa, toda la prohibición va por ahí, para aprovechar justamente eso, todas las potencialidades socioculturales de Baracoa en sentido general. Vale, Rosendo, muchas gracias. Un aplauso para ti. Es muy interesante, podía seguir, yo quería hacer preguntas, pero no sé, nos va acabando el tiempo y yo quiero pasarle el micrófono a las cosas. Muchas gracias, Jorge. Yo me leí la ponencia de Sergio, hablé con Sergio sobre este tema. Voy a hacer mis comentarios en español porque, bueno, para ser consistente, además nuestro idioma, ¿no? Y hablé mucho con Sergio extensamente sobre los puntos principales de su ponencia durante la reunión de la Junta, la cena que tuvimos el miércoles. Entonces, lo primero que quiero decir es que Sergio comienza la ponencia con un análisis comparativo de los indicadores principales del censo de vivienda del 2002 y el 2012. La estructura de la ponencia, y creo que él lo hizo, pero lo voy a hacer de una forma tal vez sucinta, comienza con la evolución del housing stock,
del stock de viviendas residenciales. Es muy claro que esta es una ponencia sobre, no se trata de la infraestructura total, pero sino solamente del sector residencial. El segundo tema que él aborda es la durabilidad de la residencia, del stock residencial de vivienda, es decir, indicadores para medir la durabilidad y cuáles son las tendencias. Y finalmente habla sobre las tendencias y los patrones de ocupación en la vivienda, y ahí voy a entrar un poco más detalles en mis comentarios. Y finalmente concluye con conclusiones muy acertadas. Entonces, bueno, lo que me llamó la atención, siguiendo el orden que él presenta, con el que él presenta, es, por ejemplo, que hay nuevas preguntas en el cuestionario del 2012 que se incluyen. Sin embargo, se omite la publicación de datos muy importantes, y los datos muy importantes que los enumera, los identifica y los explica muy explícitamente son las condiciones estructurales. Perdónenme que estoy traduciendo del inglés al castellano, ¿no? Las condiciones estructurales, como las columnas internas, externas, etc., las condiciones o las facilidades sanitarias. Y entonces el punto es que estas omisiones, desde un punto estadístico, y que conoce el trabajo de Sergio, lo conocemos, sabemos que él es muy riguroso en sus aplicaciones de las metodologías estadísticas, etc. Entonces, una observación, y estoy de acuerdo con él, es que estas omisiones previenen o limitan el análisis estadístico detallado de la evolución del sector vivienda residencial en Cuba. Es decir, es la primera vez que hay un censo en 10 años de vivienda, que es una cosa muy buena. Hubo uno en el 97 y uno en el 81, imagínense ustedes, del 81 al 97, después al 2002 y ahora al 2012. También otro punto importante con respecto a la cifra, a la data, es que esconden el hecho de que la distribución limitada de recursos para la construcción, comenzando desde el principio de la revolución, desde los años 60, ha contribuido al deterioro de la base capital de viviendas residenciales en Cuba. Él cita un artículo de Bohemia, por cierto, por Lázaro Barredo y Reyes y García, y bueno, un artículo del 16 de mayo, un artículo bastante actualizado, donde se aborda este tema. Entonces me parece que eso es una cosa muy positiva desde el punto de vista del debate, la exposición del problema de la vivienda en Cuba. En la ponencia, Sergio ofrece unas cifras que voy a hacer un poco breve con ellas. Las construcciones residenciales, esta es la evolución del 2002 al 2012. La cantidad de unidades residenciales incrementó un 10%, las residencias privadas ocupadas por privados un 10%, las ocupaciones permanentes un 8%, pero él nota, y él lo mencionó en su exposición, y la cifra que yo voy a dar es la que saqué de José de las tablas, un incremento del 433% de las viviendas ocupadas temporalmente, y las que son ocupadas por periodos más cortos aumentaron un 264%. Entonces, otra observación muy grande en esa evolución es que según las estadísticas, las viviendas subestándar clasificadas como lugares de trabajo, que me gustaría de verdad desglosar esa definición, qué significa, declinaron un 47%, las colectivas, que me llamaron la atención a mí, ustedes saben que yo estudio mucho esta evolución del socialismo hacia un modelo reformado, etc. Y claro, una característica es el declive del colectivismo, y se explica claramente por qué la vivienda colectiva cae un 27%, eso lo hablaré un poquito más porque yo pienso que son los motivos. Y la otra observación importante en la ponencia es que los apartamentos, las unidades multifamiliares, cayeron en 11.000 unidades, no calculé el porcentaje. Bueno, algunas razones, y Sergio mencionó algunas, pero yo le voy a añadir algunas que yo pienso que también hay que considerar. Yo creo que el aumento en la base total de vivienda se debe a la transición hacia un modelo socialista reformado, en el cual aumenta la movilidad residencial, aumenta la construcción por particulares con los decretos de ley con la construcción, etc. El registro de propiedad se ha ido actualizando, se ha ido mejorando, el catastro y el registro de propiedad, eso también conlleva todo esto. Claro, el decreto de ley que permite la compraventa de viviendas residenciales ha tenido, pienso yo, un impacto en esto. El crecimiento en la vivienda temporal, Sergio lo mencionó muy bien, creo que se debe al flujo
no solamente de estudiantes, sino de extranjeros residentes en Cuba y de cubanos residentes en el exterior que viven en Cuba temporalmente. Ahora, lo que me interesó fue el descenso de la vivienda colectiva. Yo viajé a Cuba, viajo frecuentemente y de forma anecdotal he notado el declive de las escuelas al campo, ¿no? Y no solamente el deterioro de la infraestructura, sino que las unidades residenciales ya no se contabilizan, es decir, ahí ha caído. También un motivo ha sido la reducción, y esto sí ha salido a colación oficialmente, de las unidades que construyen las brigadas, ¿no? Y hay un plan de vivienda por brigadas publicado todos los años y no se llega a ese plan y se reconoce que no, y se va reduciendo, por cierto, el plan. También el porcentaje de los gastos del Estado en construcción han caído enormemente. El porcentaje de los empleados estatales en la construcción, si puede ser contraproducente para la construcción, pues obviamente eso va a repercutir. La reducción de las granjas estatales, que yo creo que Sergio también habló de eso, y por cierto también la reducción del sector azucarero, que él hizo, el punto era de que los batalles, etcétera, había una emigración hacia las ciudades, una emigración interna. Otro tema que él toca, y voy a tratar de apurarme un poco, es la durabilidad de las unidades de vivienda. Les voy a decir lo que me llamó la atención, lo voy a compartir con ustedes y con Sergio también, porque creo que hay que elaborar un poquito sobre este tema. En el censo de vivienda del 2002 se consideraba que el 17% de las viviendas residenciales no se sabía la fecha de construcción. Eso, en vez de disminuir con la tecnología y la mejora de las estadísticas y las transformaciones administrativas dentro de la ONU y los distintos organismos del Estado, eso aumenta al 25% en el 2012. Entonces es una limitación seria, es lo que dice es una limitación seria con respecto a medir y comparar cuánto tiempo dura la vivienda erecta, ya sea por el sector estatal o por el sector no estatal. Es decir, el punto principal de la ponencia, que me parece muy acertado, es que hace falta contabilizar o tener un registro de cuándo se construye una vivienda para saber cuándo se desploma la vivienda y entonces medir de alguna forma la durabilidad. Voy al tema número 3 de la ponencia de Sergio. ¿Cuánto tiempo me queda, Jorge? Pero sí ha aumentado la producción. Si ven las cifras oficiales de los kilovatios de electricidad, ha aumentado, se han reducido los apagones, ¿no? Y la magnitud de estos, y el nivel de electrificación ha aumentado. Es decir, y ahí yo creo que la ponencia también, citando a otra literatura sobre este tema, habla de esta cuestión. El uso de queroseno, de luz brillante, como decimos nosotros, en el 2012 era el 14%, disminuyó el 4% en el 2012. Voy a saltar a la cuestión del agua, ¿no? 3/4 partes de las viviendas ocupadas tenían acceso al agua en el año 2002, 87%, hay una gran disparidad rural-urbana, que eso no se ha resuelto, 87% en las áreas urbanas según las cifras oficiales y el 45% en las zonas rurales del país. Eso lo palpo yo porque yo viajo mucho al interior del país. Aumentó esto al 84% el acceso en el 2002. Ahora, el punto principal no es debatir las cifras. Para mí, yo creo que el punto principal, y Sergio lo apuntó muy elocuentemente, es que el acceso a las conexiones no significa acceso directo de los hogares al agua. Entonces eso yo me rompí la cabeza el otro día, me acosté como a las 4 de la mañana tratando de descifrar qué significaba esto. Y él cita aquí que el 25% de los hogares conectados obtienen su fuente de agua por fuentes fuera de sus residencias. Esto lo sabemos todos los que conocemos a Cuba por el problema de los carros, de los tanques y los tubos aquellos, las mangueras, etc. Se magnifica mucho, maestro, en la zona urbana, en La Habana, etc. El punto que yo deduzco de todo esto es un punto que todos conocemos, que el acceso al agua. Yo hace mucho tiempo atrás me dio por escribir algo sobre el acceso al agua para la Universidad de Miami, para ese newsletter que yo escribo de enfoque económico, y entonces me metí en la economía del agua y qué sé yo, y los pobres estudiantes míos sufrieron porque estaba enseñando microeconomía y los volví locos con el agua, el semestre entero aprendiendo del agua. Imagínense eso, y con cálculos y todas esas cosas.
Bueno, pero el agua, verdaderamente el acceso, es un reto grande. Y me alegra mucho que Sergio se haya tomado el tiempo en abrir, en invertir su tiempo en hablar sobre este tema, porque este reto grande se debe a varias cosas. Número uno, el acceso esporádico en un diario. Y aquí Sergio apuntó una cosa, y lo hablamos nosotros el otro día en la reunión, en la cena, y solamente me había tomado una copa de vino nada más, es decir, estaba claro. Acceso no significa acceso constante, y esto hay que explicárselo a las personas que no conocen la realidad de este reto para la economía cubana. Es un reto socioeconómico, no solamente económico, social también. Acceso no significa, conexión no significa acceso, hay acceso esporádico. Yo lo he vivido, lo he palpado, he estado varios meses en Cuba y lo he vivido, y como lo vive gran parte de la población. También otro problema es un problema ecológico que tal vez los ambientalistas nos puedan alumbrar en esto. Yo lo único que voy a decir es que hay niveles insuficientes en las represas de agua. Es decir, no es solamente un problema de infraestructura, de bombeo, de inversión foránea, de capitalismo, de transición, sino es un problema de naturaleza también, ¿no? Ya que me alegro tremendamente que estén aquí los colegas de la naturaleza. Para terminar, yo creo que la ponencia de Sergio pone a colación varios temas importantes y varias tendencias importantes en el sector vivienda residencial cubano durante el periodo 2002-2012. A pesar de que ha habido un aumento cuantitativo en el número de unidades, ¿no? Las condiciones, la verdad es que siguen deteriorándose. Es decir, hay que tener un poco de cautela cuando miramos esta cifra. Otro tema que hablamos nosotros bastante con relación a el valor absoluto de la cifra. Gran parte de los motivos por los cuales esto sucede, número uno, la insuficiencia en la producción de materiales de construcción, eso se sabe. Problemas de coordinación, de mecanismos de coordinación económica, eso es un problema serio. También problemas del transporte y la logística. Inclusive el propio gobierno, cuando crea la venta de cemento liberado, todos sabemos que hay mucha maraña, no puedo buscar otra palabra, no estoy muy cansado de eso, no me viene nada. Mucho truco, mucho trapicheo con el cemento y con el fibrocemento, con todo. Entonces, lo que se pone en el plan, ¿no? Gracias. Lo que se pone en el plan para las metas de producción en el sector de la construcción, el plan nunca se llega a eso. Y la impresión mía, y tal vez algunos de ustedes, Sergio, tal vez podemos hablar de esto, es que no hay ni tan siquiera el esfuerzo por llegar a eso, ¿no? A llegar a esas metas. Finalmente, diría yo que se trata de una de las características de un modelo socialista reformado, una transición hacia un socialismo reformado, donde en realidad se están cambiando los incentivos económicos y hay tremendo despelote con la coordinación económica, y entonces ahí caemos. Entonces sería muy interesante, y termino con esto, analizar todo esto, pero dentro del marco teórico de qué está sucediendo, hacia dónde se avisora la economía total, porque el sector vivienda responde completamente a la necesidad de la economía total. Muchas gracias. Bueno, yo un poco que tengo que casi que hablar, no de todo, pero tocar distintos temas, porque realmente yo no sabía que iba a participar aquí y no, lamentablemente a mí me gusta prepararme y no me he preparado para eso, pero al estar escuchando, pues tengo algunas ideas. En el caso de la vivienda, tengo muchas más, pero voy a sintetizar. A mí me preocupa en estos tiempos, y es que el gobierno no está construyendo, la mayor parte de las viviendas está construyéndose por esfuerzo propio. El fondo habitacional en Cuba es muy precario e inclusive yo siempre he pensado que la suerte de la ciudad de La Habana es que no ha pasado un ciclón por encima de ellos, y lo piensa la mayoría de los habaneros, ¿no? Porque el día que pase un ciclón, por pequeño que sea, pues sobre La Habana no sabemos qué va a quedar. Entonces, lamentablemente ahora hay una política
que parece que creen que viven en la costa de por allá por Marsella, Marbella, que estaban diciéndole que lo que construyeron mal, que hay que destruir las casas. Bueno, más o menos en el mismo sentido, ahora han descubierto que planificación física le han dado vida, que la tuvieron ahí en un instituto muerto no sé cuántos años, y entonces han puesto un señor, un general, que lo que están haciendo es sencillamente ahora se dedican a ver el ornato, y si usted dejó hasta ahora construir, no sé, algo allí, sencillamente si no les conviene o no les gusta o no lo quieren, llegan y le dicen que lo tienen que destruir porque usted no tuvo permiso para hacer ese portal. Yo estoy de acuerdo en que hay problemas estéticos, en que hay lugares donde no deben construirse, pero con la situación de vivienda que hay en Cuba, llegar y decirle a una persona que tiene que demoler con lo poco que tiene, realmente es preocupante. En cuanto a los barrios insalubres, esto, o como le quieran llamar, el problema es que no querían reconocer durante decenios que en Cuba había esa situación social y esa situación de vivienda, y lo tenían totalmente tapado. Inclusive en La Habana es un escándalo porque una zona que está pegada a la escuela de arte y con el barrio diplomático, los diplomáticos ya tienen el barrio marginal lo tienen metido en su casa prácticamente. Entonces, con todo lo que eso implica, y además es extensísimo, pero ahora, hace poco es que se está reconociendo, no tienen servicio, tienen todas las calamidades que puede tener en un lugar de ese tipo. En cuanto a la pérdida de agua, en cuanto al agua, usted decía que podía ser también un embalse. En Cuba hay un problema muy grande en cuanto al agua, y es la pérdida en la transmisión del agua. Se pierde, ahora yo no me acuerdo, si estuviera Oscar, como dice, y Carmelo aquí, nos pudieran decir el porciento, porque siempre lo estaba diciendo Oscar, el porciento que se pierde, igual que en la energía eléctrica, igual pasa o peor con lo del agua, que es desde que los están transmitiendo por las tuberías hasta todas las casas del sistema que no existe. Otra cosa rápida es en cuanto a la construcción de viviendas, sin embargo, están proliferando los barrios edificios de apartamentos muy bien construidos, mucho mejor que la tradicional, el sistema de construcción hasta ahora de edificios múltiples, que son de las FARC y sobre todo del Ministerio del Interior. Están acomodando y situando muy bien, por lo menos mi experiencia en La Habana, y además crecen con una rapidez como no se construye nada en Cuba, muy rápido y muy bien hecho. Eso es otra cosa. En algunas casas y escuelas al campo que han cerrado, las están cogiendo para los déficits habitacionales que hay, sobre todo en la ciudad de La Habana. Están llegando y quizás no tengan todas las condiciones, pero gente que lleva muchos años en albergues, lo están cogiendo, están haciendo pequeños lugares, habitáculos, y están por supuesto mucho mejor que antes. No solo las escuelas en el campo, sino en otro tipo de locales. En cuanto a los daños ecologistas, me perdonan porque yo no soy ecologista ni mucho menos, pero sí. Ni falta que le hace. Como no hace falta. Pero sí he estado al tanto de determinadas cuestiones en Cuba a través de los años, y sobre todo con Oscar, que siempre estaba hablando de la degradación de los suelos. Creo que está muy bueno lo que ustedes han planteado, y lo que más me preocupa de lo del TOA, ¿no? Es, hasta qué punto, si lo han dejado, no está corrompido por otras cosas, además de lo que usted dijo, parece que no, por industria, desechos, pero ya yéndonos en general al país, en Cuba hay una degradación de los suelos extraordinaria por uso excesivo de fertilizantes o compactación, hay salinización, no ya solo de los suelos en lo que es el centro de ajeno a las costas, sino muy próximo a las costas, por también malos manejos. Ha habido una deforestación que inclusive no fue solo esa que es por el desarrollo o el subdesarrollo, sino que fue cuando toda la campaña de vamos a quitar todos los árboles, ya fuera para sembrar el 70 o para sembrar el café en la isla de la Luna, en La Habana, etcétera, etcétera. Entonces, eso son cosas que creo que son problemas también que hay en Cuba, y en algunos casos he visto que lo están atendiendo, pero realmente hay ya lugares que son prácticamente irreparables o que llevarán muchos años en solucionar esas cuestiones. A ver si me queda un número 3 por ahí.
Entonces, los consejos municipales es realmente muy bueno el estudio que ha hecho este señor, y además de eso que se está haciendo eso ahí, pero lamentablemente nosotros, entre tantas cosas, instituciones y cosas normales que se desarrollaron desde la época de la colonia española hasta hoy día en el mundo entero, bueno, quizás menos Corea del Norte, es la función de los municipios, la función de las alcaldías y lo que se llamaba en Cuba el poder popular. Eso sencillamente lo aniquilaron. Como decía el ponente, tienen que venir las orientaciones desde arriba, y por lo tanto también eso es no solo la destrucción de los pueblos, sino también la destrucción económica, porque a veces hay cosas que lo podrían haber resuelto ahí mismo, eso mismo, las calles, que sea, como en algunos pueblos lo han hecho, pero sencillamente no pueden, porque si no vienen, porque se tiene que pedir autorización, y porque además se convirtió en un problema tan burocrático que era mantener un estatus, dar una asamblea, decir y no hacer nada. Por suerte, bueno, parece que por ahora todo lo que existía instalaron, ahora están haciéndolo experimental. Bueno, al menos por suerte lo están haciendo experimental, como están haciendo experimental en Artemisa y Vallaveque, la cosa de la separación de las funciones de la Asamblea Popular, porque además eso es elemental. Resulta que hay un presidente de asamblea que determina hasta todas las cuestiones estas que están viendo los municipios, o sea, hasta cómo se le da un vaso de agua o se pone una calle mejor. Entonces, bueno, afortunadamente están descubriendo, y ustedes me perdonan la expresión tan vulgar, que le están descubriendo el hueco a macarrón todos los días, pero afortunadamente se lo están descubriendo. Algunas preguntas del público. Domingo. Mira, pasa la Domingo un minuto, por favor. Gracias, José Manuel. Usted ve, don Jorge, muy de vez en cuando, pero a veces los abogados servimos para algo. Sirve para mucho, ¿eh? El problema es el signo. Sí, algunas observaciones. Recordarles a todos que por muchos años, la consigna Agua, Camino y Escuela era el centro de las campañas electorales en Cuba, y que la alcaldía de La Habana se ventiló en el año 48 entre dos candidatos cuyo tema central y único era el agua. O sea, el agua en Cuba murió. Y con 10 se suicidó. Para no mencionar las marañas que afectaron a su pérdida. Sí, pero estoy hablando de Antonio Prío y de Castellano. Sí. Bien. Creo que es importante tomar en cuenta que ha habido en la Asamblea Nacional Popular tres proyectos de legislación sobre la propiedad inmobiliaria antes de la reforma última, que fueron bloqueados, torpedeados, prohibidos, no por ningún miembro de la Asamblea Nacional, por Fidel Castro. 3 veces consecutivas, porque no admitía de ninguna manera que se generalizara el uso del concepto de la propiedad y del subarrendamiento, que sigue siendo uno de los grandes temas con la crisis del condominio. ¿Bien? Actualmente, como dijo la señora, el factor constructivo marginal es esencialmente el sector privado particular. Eso no podemos olvidar. En este último año y medio casi, 3.000 millones de pesos concedidos por vía de créditos por el Banco Central, más del 85% han sido para construcción, expansión, reparación de vivienda.
creo que es importante anotar que el movimiento de viviendas en estos momentos es intenso, amplio. Yo tuve la oportunidad de presenciar una compraventa de una casa en el reparto Sigureño por una familia campesina de San Antonio de los Baños que vino con 2 sacos donde traían $270.000 para comprar la casa y la compraron en el acto con cash. ¿Sí? Esos son elementos que están ahí. No cabe la menor duda que el Estado, como factor clave de la construcción, ya es un capítulo pasado, historia antigua. Fidel Castro anunciaba a principios de este siglo que se necesitaban un fondo anual de construcción de 150.000 viviendas. Después lo bajó a 100.000. En este momento la gestión estatal está construyendo alrededor de 45.000 viviendas por año y la mayoría de estas viviendas son esencialmente para el sector de salud y científicos, como estimulación directa muy sensible a este sector. Fuera de eso es la actividad privada. Y uno de los sectores operativos que más dinamismo está teniendo a lo largo y ancho del país y en La Habana en particular son las cooperativas de construcción. Que dicho sea de paso, muchas de ellas aparecen registradas como cooperativas, pero en realidad son negocios privados que el dueño legaliza por vía de cooperativa, pero todos los integrantes de esa cooperativa saben que hay un dueño que se llama Fulano Tal, que está ahí trabajando con ellos y que es el que domina la situación. Tenemos otra pregunta por allá y terminamos con esto. Y otro por allá, perdón, dos más. Traten de ser breves, por favor, porque tenemos que ir. Nos votan aquí. Muy breve. Primero, felicitar a los ponentes, y es una pena que en esta mesa no haya habido nadie de derecho, porque este tema de la vivienda y de la propiedad tiene cosas muy interesantes. Cuando decía que La Habana, que Cuba completa se estaba cayendo, es que no se podía construir ni se podía reparar, ya no solo por no tener materiales que no daban las autorizaciones. Entonces, como medidas paliatorias, tomaron esta, que yo me imagino que mucha gente sabrá, de un decreto migratorio interno, que no se podía emigrar del campo a la ciudad para evitar el abarrotamiento de la ciudad. Este decreto, que es del año 97, lo modificaron recientemente y ahora permite que en situaciones excepcionales puedan moverse alguna gente del interior con determinados permisos para La Habana. Es que ese no es el problema. Primero, un decreto migratorio interno, eso sí ya no voy a decir ni siquiera que es inconstitucional, sino que uno no le puede prohibir a un cubano, por lo menos dentro de Cuba, que se mueva. El problema es darle una solución completa a toda la situación. Ahora actualmente también han aprobado, porque antes no se podía pedir crédito ni para construir ni nada, un decreto muy interesante que al señor inicial que le he podido escuchar sobre la vivienda con su famoso cuadro estadístico. Muy interesante ese decreto, porque ese decreto permite no solo poder dar crédito, sino también constituir la famosa hipoteca, que lo dijeron por la mañana, que lo dijo, lo habló usted de las hipotecas, que la garantía que se da son las hipotecas sobre casas de veraneo y solares llenos. Yo tengo que decir que muchos años fui notario y solamente conocí 2 cubanos que tuvieran casa de veraneo. Uno está aquí y el otro se la tuvo que dar al Estado porque se estaba cayendo, casa de veraneo en Varadero, para que el Estado se la reparara en la calle 13, en Varadero, y los otros 2 meses de vacaciones pudiera estar el señor. Bueno, con esto mi pequeña aportación. Me ha encantado esta mesa. La verdad que esta mesa me pegaba más el tema de la vivienda, pero como dice el Pequeño Príncipe de Saint-Exupéry, ese misterioso país de lágrimas que se llama Cuba. Cuba lo ha agregado ya. Muchas gracias. Sí, el próximo. Buenas tardes y gracias por la comparecencia de todos.
voy a hacer dos comentarios. Uno con relación al censo. En el censo, el ciudadano, el que habita la casa, es la que está evaluando la vivienda. Por lo tanto, esas evaluaciones son relativas ya no a nivel nacional, a nivel mundial. Bien, los precios de la vivienda, estos, en mi opinión, están terriblemente inflados. Bien, cuando aquello caiga de alguna manera o se modifique, en mi opinión los sueldos van a ser bajísimos en Cuba. Por lo tanto, la vivienda va a ser casi inaccesible, a no ser que el Estado sea el que tome la iniciativa, porque si pensamos que los sueldos en Cuba van a ser de $12 la hora, estamos equivocados, será de $2 la hora, porque estamos partiendo de un país que no es tercer mundo, es cuarto, y yo creo que eso no se contempla en las proyecciones del futuro. O sea, ¿cuál va a ser el poder adquisitivo de un cubano promedio? Yo solamente quiero hacer un par de comentarios, ¿no? Mi presentación fue puramente estadística. Yo lo estaba tratando de interpretar porque la cantidad de números era tremendo, ¿no? Ese es el futuro de la actividad. Pero dos cosas que hay que mencionar, que yo creo que son muy importantes y que yo lo he resaltado mucho. Consideremos la emigración. Sin la emigración en los últimos, desde el año 94 hasta acá, de más de 500.000 de cubanos, la situación de la vivienda sería totalmente catastrófica. Otro punto, las distorsiones de los datos. Yo cito aquí, y eso lo sabe todo el mundo, cuando creo que fue Aldana, no Aldana, que era viceministro, ¿cómo se llama? Laje, cuando Laje dijo que exageraron las estadísticas de un año y nunca las ajustaron. Laje dijo que estaban exageradas por lo menos en un 50%. Y el tercer punto, y ahí diferimos un poquitín, si usted ve la autorización de autoempleo, le dieron mucha prominencia y lógicamente a los albañiles, los que ponen losas, etc. O sea que yo desde afuera, reconociendo lo que usted me dice, si vamos a ver en un futuro la reconstrucción económica de Cuba, empieza por el factor, por el sector vivienda. ¿Cómo va a empezar? Muy modestamente, las mismas fotos que enseñó nuestro amigo Josiel aquí, las viviendas, la negligencia del campo de Cuba, que tanto cacareó Fidel, no creo que ha cambiado mucho, ¿no? Por lo menos las que yo vi ahí en el TOA, los bohíos y las casuchas esas, y yo he viajado por los tuburios del mundo entero. En el caso de Cuba se ven algunos que no son muy diferentes, aunque ellos digan que tienen educación y salud. Desde que yo entré en la Junta Central de Planificación en 1963 hasta que me fui en el 66, la vivienda siempre fue peor que la Cenicienta. Yo estaba a cargo en el Departamento de Inversiones de la Junta de las asignaciones de dinero y de materiales básicos de acuerdo con el sistema anacrónico de balance materiales. No había materiales ninguno ni para reparación, mucho menos para construcción. Y hacíamos estudios continuamente del déficit de vivienda. Y estamos hablando de 63, 64, 65, y todos los años era la misma cantinela. Se hacía una pequeña proyección que no se cumplía. Se suponía que era un plan, pero nunca había materiales. Y estamos hablando de materiales básicos como cemento, pintura, madera. No había forma de ir a ningún lugar a comprar una lata de pintura o un saquito de cemento. El cemento había que robárselo de alguna construcción o de algún saco que estaba esperando que llegaran las cabillas. El sector de la construcción era un verdadero desastre. Era una cuestión continua de que llegaba el cemento y las cabillas no llegaban hasta 6 meses después. Y cuando llegaban las cabillas, el cemento ya se había puesto duro. Entonces el costo de la construcción en Cuba, el gobierno no lo sabía. Y aparentemente, y no lo quería saber porque estas cosas no se podían discutir. Los informes que nosotros hacíamos, que yo participaba
al Consejo de Ministros, el Estado de la Economía y específicamente la construcción de las inversiones, se mandaban eran top secret, se mandaban directamente al Consejo de Ministros y nunca había una respuesta de decir, caramba, la situación que están pintando ustedes es dramática. Y pintaban efectivamente, en esa época se podía, por lo menos en los informes que eran confidenciales, se podía hablar abiertamente y se ponía, no eran públicos los informes, por supuesto. O sea que este es un problema que tiene las raíces en el comienzo mismo de la revolución. Y ahora, claro, se ha ido complicando cada vez más. Y hay un punto más que yo creo que es muy importante, precisamente en este panel, que hablamos de la infraestructura que apoya el sector minero, pero no hablamos del sector natural que apoya la infraestructura del sector minero. Anunciaron recientemente hay un problema con la acuífero y dijeron que era el calentamiento global, pero eso se predijo aquí, la gente, los hidrólogos que salieron de Cuba hace 20 años, lo vieron, la excesiva, sacar el agua excesiva, esos acuíferos estaban contaminando hace años. El muro, la famosa cuenca azul, el muro ese que fabricaron, que ha sido un desastre. O sea, que no solo la infraestructura física, la cañería, los acueductos, sino que el recurso propiamente se está salinizando. La salinización de la provincia de La Habana, yo recuerdo que vi el primer informe antes de irme de la Junta en 1966. Ya era un problema hace 50 años. Y estaba, porque se estaba sacando agua para proyectos de regadío y estaba bajando el nivel freático de las aguas por debajo del nivel del mar. Entonces se estaba filtrando el mar dentro de la provincia. Eso, no sé cuánto, ese proceso siguió por muchos años, no sé si se ha detenido. Pero bueno, me imagino que ha disminuido porque se estaba agravando el problema. Bueno, creo que con esto podemos devolverle la habitación a usted. Muchas gracias.